Buenos días, mis hermanas. Qué bueno que nos reencontramos nueva vez por aquí por su canal Mujer Visión Bíblica. Y en esta mañana vamos a compartir un nuevo texto de gracia, pero un texto que tiene que ver con el texto pasado que tuvimos hablando acerca de la tentación. En esta mañana el Señor nos permite nueva vez meditar referente a este tema, dado que es un tema bastante importante, bastante necesario para nuestras vidas, por lo que el Señor quiere que nosotras escudriñemos, que nosotras comprendamos, que nosotras meditemos en todo cuanto tiene que ver con esto. Y en esta mañana vamos a profundizar un poco más, vamos a profundizar y a ver cómo nuestro maestro fue tentado, y esto hasta el momento final de su vida. Por lo que el Señor quiere que nosotras seamos fortalecidas, de manera que en momentos que la tentación nos llegue, mis hermanas, que podamos hacer frente tal como Él lo hizo. Así que vamos a tener nuestro texto de gracia en esta mañana de hoy. Dice el texto: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es en el texto que vamos a meditar, mis hermanas, en esta mañana de hoy, pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender, a poder asimilar lo que Él quiere para con nuestra vida, lo que Él quiere hablarnos por medio de este texto en el día de hoy. Sean ustedes más que bienvenidas a este su canal, Mujer Visión Bíblica. Así es, mis hermanas, y ya para adentrarnos, como siempre lo hacemos, en nuestro versículo de esta mañana de hoy, el cual, como citábamos, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Encontramos allí un relato en el cual se nos dice que Jesús anuncia su muerte. Para este tiempo que se nos narra en estos escritos de la Biblia, Jesús estaba ya culminando lo que es su ministerio. Él estaba preparando a sus discípulos para el día de su muerte. Él estaba preparando para que ellos estuvieran fortalecidos cuando este momento llegara. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Es decir, una vez que él pasó por la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y que vemos a Pedro declarando y diciendo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que el Señor lo llamó bienaventurado. Y donde vemos al Señor diciéndole a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos, y que todo lo que él atara en la tierra sería atado en los cielos, y que todo lo que él desatara en la tierra sería desatado en los cielos. Desde entonces, desde aquel momento, desde que aconteció aquello, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos que el Señor le presentó claramente a sus discípulos lo que él había de padecer, cuál era el final, lo que iba a acontecer con su vida, cómo las escrituras se iban a cumplir en él, porque lo que él estaba diciendo era algo que ya la escritura había determinado para él, había sido profetizado de él, y él se lo está comunicando a sus discípulos. Él está aclarando a sus discípulos, declarándole a sus discípulos lo que habrá de acontecer en su vida. Pero vemos en esta conversación que el Señor tiene con sus discípulos
que escuchando Pedro esto de su maestro decir todo lo que le iba a acontecer, todo lo que él iba a padecer, comenzó a regañarle. Pero algo muy interesante que nosotros vemos allí es que cuando Pedro comienza a regañarle, diciéndole que tal cosa no aconteciera sobre él, que tuviera compasión de él, que en ninguna manera esto le aconteciera, el Señor no se dirige directamente a Pedro, sino que la palabra de Jesús hacia Pedro fueron: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Vemos una situación, mis hermanas, muy particular que se dio allí en aquella conversación que tuvo Jesús con los discípulos. Vemos que en esta conversación hubo una intervención, intervino un personaje, el cual vimos en el versículo pasado, en el texto de gracia que vimos pasado. Jesús le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, dándonos a entender que nueva vez el maligno apareció en esta ocasión para tentar a nuestro maestro. ¿De qué manera? Utilizando las palabras de Pedro y aconsejándole que no hiciera la voluntad de Dios. Aconsejándole que esto no aconteciera, disfrazando esta palabra como de misericordia, disfrazando esta palabra como de que era lo mejor, como de que esto era lo bueno, el que él no hiciera la voluntad del Padre, como que le era mejor el que él no padeciera. Por eso vemos que el Señor no le dice: Pedro, quítate de delante de mí, dice Satanás, porque él sabía que estas palabras que salieron de la boca de Pedro estaban siendo utilizadas por el mismo enemigo para tentarle, para nueva vez seducirle a hacer lo que no era la voluntad del Padre. Vemos que el Señor reprende a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Lo que tú me estás diciendo no es la voluntad de mi Padre, porque la voluntad de mi Padre, lo que Él tiene determinado para mí es lo que yo dije al principio, que yo padezca, que padezca mucho por los principales, sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día para que ustedes puedan tener vida. Esto es lo que mi Padre ha determinado para mí. Pero vemos que el enemigo se presentó por medio de las palabras de Pedro, con palabras de bondad, aparentemente, con palabras de misericordia, diciéndole que esto no le aconteciera. Y de allí que vemos que el Señor reprende estas palabras de Pedro y le dice: porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos que el Señor se fortaleció nueva vez en la palabra, sabiendo que su fortaleza venía de Dios, que su mirada estaba puesta en Dios, en los propósitos de su Padre. Su mirada estaba puesta en lo que Él había determinado para él, que era ir a la cruz. Nosotros vemos el empeño que tenía el maligno de tentar al Señor, y esto aún hasta el último momento de su vida. Podemos verlo ya cumpliendo este propósito del Señor, colgado en una cruz. Podemos verlo nueva vez el enemigo intentando tentarle, y esto a través de la multitud. Vamos a leerlo por aquí en el libro de Mateo, mis hermanas, nueva vez, en el libro de Mateo capítulo 27, el versículo, vamos a buscarlo por aquí, el versículo 39, donde vemos nueva vez las mismas palabras que el enemigo utilizó en el texto de Mateo
capítulo 4 que leímos en el texto pasado. Capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Recordemos que él le dijo estas palabras, pero él no se estaba refiriendo al templo, sino que él se estaba refiriendo a él mismo. Es decir, que a los 3 días él iba a resucitar. Fue lo que él le estaba llevando a entender, pero ellos lo interpretaron a la manera como quisieron hacerlo. Y dice, y le decía la multitud, meneando la cabeza e injuriándole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y vamos a ver las palabras aquí, mis hermanas, que el mismo enemigo utilizó en el libro de Mateo capítulo 4. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿No fue esto lo mismo que le dijo el maligno en el capítulo 4? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y mis hermanas, como le decía, el tentador va a venir a nuestras vidas, aún estando nosotros en la puerta de la misma muerte. Por eso debemos de estar fortalecida en la palabra del Señor. Debemos de estar afianzada en la palabra del Señor. ¿Qué ellos le decían? ¿Por quién estaban siendo esta multitud incitados? Por el mismo Satanás. Así como vemos que Pedro fue seducido, fue incitado por medio de su palabra, por el mismo Satanás. Aquí vemos también la multitud siendo incitada por el mismo enemigo a decirle a Jesús: pero si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si verdaderamente tú eres Dios, tú eres hijo de Dios, bájate de allí. Pero ¿qué iba a suceder si Jesús hacía esto? Iba a desobedecer al Padre. El propósito del Padre no iba a ser llevado a cabo, el cual era, como él decía en el versículo 21, el propósito era que Él padeciera mucho. El propósito era que Él fuera sacrificado. El propósito era que Él fuera muerto, que Él muriera y que al tercer día resucitara para que nosotros tengamos vida el día de hoy. De manera, mis hermanas, que si el Señor hubiese dado oído a estas palabras de aquella multitud que le injuriaban, iba a desobedecer al Padre. Porque sí, ciertamente Él podía bajarse de esa cruz, como también vemos en el versículo pasado que sí Él podía convertir las piedras en pan. Y sí, ciertamente el Señor podía bajarse de esa cruz y mandar una multitud de ángeles que apalearan a todos aquellos que estaban allí injuriándolo, que estaban allí escupiéndolo, que estaban allí burlándose. Pero este no era el propósito del Padre. El propósito del Padre era mostrar su amor por medio de demostrar a su Hijo como sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados. Y es lo que vemos allí, mis hermanas. Vemos allí a nuestro Maestro sufriendo el furor de la tentación, aún en su último momento. Pero también lo vemos siendo fortalecido por medio de la palabra de Dios, por medio de sus promesas, por medio de sus obras, cumpliendo, llevando a cabo lo que el Padre había determinado para él. De manera, mis hermanas, que nueva vez la exhortación, nueva vez el ánimo, la motivación de parte nuestra es para que nosotras nos fortalezcamos, para que entendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que es contra potestades de las tinieblas, y que estas potestades de la tiniebla que operan en diferentes cosas, que operan de diferentes maneras, porque miren cómo operaron aquí utilizando las palabras de esta multitud y en esta ocasión utilizando la palabra del mismo Pedro para atentar a nuestro Señor.
Pero, ¿cuál es la invitación que nos hace la palabra? ¿Cuál es la exhortación? Que nos fortalezcamos en la palabra de Dios. Que en el momento de venir la tentación acudamos a la palabra, nos fortalezcamos en ella y que huyamos, que supliquemos, que roguemos en momento que estamos a la puerta, porque sabemos que no es con nuestra propia fuerza, es con la ayuda, es con la ayuda del Señor que vamos a ser victoriosos. Vamos a leer un versículo aquí, unos versículos en el libro de Juan, la carta de Primera Juan, el capítulo 1, versículo 15, mis hermanas, el cual nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera, mis hermanas, que esto es lo que nosotras debemos de estar enfocada, en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo salió victorioso nuestro Señor? Aún en la cruz, aún cuando era tentado, cuando fue tentado por esta multitud, siendo usada por el mismo maligno. ¿Cómo salió él victorioso? Cuando culminó su obra, cuando él dijo: consumado es, y expiró. Allí el Señor alcanzó la victoria, cuando él obedeció, cuando él completó su obra en obediencia. Y así es como nosotras debemos de pedirle al Señor que nos ayude a hacer, que no nos deje caer en tentación. Por eso la oración que el Señor nos ha enseñado nos dice: no nos dejes caer en tentación. Debemos de pedirle al Señor que nos mantenga en obediencia, que no nos deje caer en tentación y que nos libre de todo mal. Es por lo que debemos de rogar, mis hermanas. Es por lo que debemos de pedir y saber que entre más somos fortalecidas en la palabra, más terrible, más abundante será el furor de las tentaciones, más fuertes serán los vientos. Pero, ¿qué debemos de hacer? Hacer como hizo nuestro Señor: confiar, perseverar en hacer la voluntad de nuestro Dios. Vemos que el Señor reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor estaba claro, estaba muy pendiente de dónde debía de estar su corazón. Nuestro corazón, mis hermanas, debe de estar en Dios, en su palabra, en sus propósitos, para que podamos vencer la tentación. De modo, mis hermanas, que esperamos que el Señor haya tratado con nuestras vidas por medio de estos textos de gracia, como este que hemos tenido en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 23, sabiendo que las artimañas del enemigo no cesan, que aún en el último momento, en el último suspiro de nuestras vidas, ellas van a estar ahí combatiendo. Pero nuestra mente debe de estar siempre el llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, que es el obedecer su palabra, el hacer su voluntad. Así que, mis hermanas, espero que este texto le haya servido para fortalecerla, de manera que si están en esa situación,
si ahora mismo están luchando con eso de la tentación, que el Señor pueda fortalecernos, mis hermanas, pueda animarnos y afianzarnos en lo que es su palabra. Vamos a orar en esta mañana de hoy. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por este precioso día, Señor. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella, tú nos fortaleces. Gracias porque nos has dejado ejemplos suficientes que nos hacen ver y entender que podemos ser fortalecidas por medio de tu palabra en medio de nuestras tentaciones. También nos hace ver, Señor, el furor de las tentaciones. Oh Padre, cómo entre más nos acercamos a ti, más fuertes ellas se hacen, pero también más fuerte. Entre más nos acercamos a ti, se hace tu amor en nosotras. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estas reflexiones que nos has traído en este día, en el día de ayer que tuvimos esta reflexión, oh Padre, sobre la tentación. Como oraba, Señor, nuestro Padre, como nos enseñó a orar, te pedimos que nos libre de todo mal, que nos libre de caer en tentación, que nos libre, Señor, de las acechanzas del maligno y que nos ayude a hacer siempre tu voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En ese nombre, Padre, de aquel vencedor que llevó a cabo todos tus planes, todos tus propósitos y que pudo vencer sobre el furor de las tentaciones. En su nombre, Padre, te lo pedimos, que nos fortalezcas y te damos las gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanas.